Muy buenos días a todas las personas que se están incorporando hoy al live. Hoy es 5 de octubre de 2023, 9:30 de la mañana. Y bueno, como ya lo hemos venido haciendo las últimas semanas, estamos acá nuevamente reunidos para tratar un tema que va a ser de su interés. Estoy acompañada el día de hoy por la ingeniero María Josefina González. Ella es ingeniero en Recursos Naturales Renovables, con una larga trayectoria de 28 años en el Ministerio del Ambiente. Más adelante ella pues va a hablar un poco más de lo que es su trayectoria, y también nos acompaña el día de hoy el arquitecto Vicente Dayuto, que ya ustedes lo conocen, está de nuevo hoy aquí con nosotros. Y bueno, por supuesto mi persona, Gisela Barrueta, ustedes saben, yo soy director de la oficina inmobiliaria InmoGB. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema que traemos hoy, que es un tema por demás interesante y poco tratado, a pesar de la importancia que tiene, porque hoy vamos a hablar de lo que son las variables ambientales y mucho más. Pero para eso yo los voy a dejar desde este momento con la especialista, que es la ingeniero María Josefina González. Buenos días, gracias Gisela por la invitación y por la compañía también del arquitecto. Gracias. Efectivamente soy ingeniero en Recursos Naturales Renovables, ya jubilada del Ministerio de Ecosocialismo, que es como se llama ahorita. Para mí siempre será el Ministerio del Ambiente porque me es difícil separar esa palabra ambiente. Ya tengo 5 años de jubilada prácticamente, pero sigo activa en mi tema de protección ambiental. Uno de los puntos que vamos a tratar son los estudios de impacto ambiental y sociocultural. Estos estudios no son un permiso como la mayoría de las personas los tienen concebido. Es un documento técnico que enlaza lo que es el desarrollo de un plan, de un programa o de un proyecto en un espacio definido, delimitado. Entonces se hacen análisis, metodologías validadas internacionalmente y se predicen, porque el estudio de impacto ambiental es un instrumento predictivo sobre los impactos que esa actividad o ese programa puede ocasionar en el ambiente, no solamente en el espacio donde va a ser instalado, porque también se hace por etapas, se hace por la etapa preliminar, para la etapa de construcción y para la etapa de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, es totalmente un proceso bastante metódico que tiene que ser realizado por un equipo multidisciplinario para poder predecir esos impactos, evaluarlos, proponer, hacer un paquete de medidas por si aparecen los impactos, porque como es predictivo puede estar sujeto a que no ocurra, pero si ocurre ya se tiene la medida, cómo se va a actuar, y además contiene el plan de seguimiento para esos impactos y para ese comportamiento del ambiente sujeto a esa actividad. María Finita, yo te voy a ir interrumpiendo de vez en cuando, y también el arquitecto Vicente Dayuto. Bueno, lamentablemente en esta oportunidad pues tenemos un solo micrófono, entonces tenemos que compartirlo. Pero la idea es precisamente hacerlo natural. Nosotros estamos haciendo acá una especie de conversatorio, y bueno, cuando conversamos nos interrumpimos, si no se convertiría en un monólogo, y esa es la idea. También quiero involucrar acá todo lo que es el tema inmobiliario. Recuérdate que mi ejercicio profesional es la carrera, o mejor dicho, la actividad como corredor inmobiliario. Adicionalmente yo soy abogado y pues me dedico a asesorar la operación inmobiliaria. Pero desde el punto de vista inmobiliario es que hemos estado haciendo todos estos lives con estos temas que nos han parecido de tanto interés y que son tan poco tratados a nivel global. Generalmente son temas que conocen solamente los especialistas, pero resulta que cuando una persona decide comprar un bien inmueble, en este caso específicamente un terreno, ¿verdad? Deberías saber muchas cosas, porque en la medida que tú conoces, sabes a qué especialista vas a buscar, a quién dirigirte, a quién vas a necesitar.
En estos live hemos visto la importancia que tiene, por ejemplo, el arquitecto. Muchas veces concebimos al arquitecto solamente como aquella persona que nos hace hermoso el paisaje urbano, porque generalmente lo concebimos como la persona que diseña estructuras inmobiliarias hermosas, bien sea residenciales, comerciales, industriales, cualquier tipo de esto lo que lo hace hermoso, pero resulta que va mucho más allá. Y el arquitecto Vicente Dayusto nos lo ha demostrado en las últimas semanas. Hoy día estamos contigo, que eres ingeniero y tu especialidad es el ambiente. Esto me parece interesantísimo, y quisiera preguntarte, después de este comentario, quisiera preguntarte, este estudio del cual tú nos estás hablando, ¿es requerido para qué dimensiones de proyecto? O sea, si yo adquiero una parcela unifamiliar y quiero hacer mi vivienda allí, ¿esa unidad de terreno también requiere este estudio o es solo para cosas de gran envergadura? Mira, aquí en Venezuela los estudios de impacto ambiental estaban contemplados en la norma desde el año 92. En el 96 se deroga la norma que existía y está todavía vigente la norma del año 1996, que es el decreto 2227. En principio, ahí se listaban los tipos de actividades que ameritaban estudios de impacto ambiental. Había un segundo rango o nivel de evaluaciones ambientales que eran para proyectos de menos envergadura. Incluso había un tercero que no requiere estudio de impacto ambiental, pero sí una evaluación ambiental, y con meros recaudos era suficiente. Pero en el 99, con la Constitución actual, el artículo 129 expresamente dice que toda actividad que sea capaz de afectar el ambiente tiene que ser sometida a un estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí usted es abogada, todo con lo que colida con la Constitución queda implícitamente derogado. Entonces, solamente se hacen estudios de impacto ambiental y sociocultural, como se llaman en nuestra Constitución. ¿Cómo se maneja? Con niveles de profundidad, vamos a llamarlo. Okay, pero el único organismo con competencia para evaluar los estudios de impacto ambiental es el Ministerio con competencia ambiental, que es el Ministerio de Ecosocialismo. Más ningún otro organismo. El de Aguas, el Ministerio de Aguas, tiene cierta competencia cuando es el estudio de impacto ambiental para el aprovechamiento de agua. Solamente para aprovechamiento de agua. Pero más ningún otro organismo tiene la competencia para eso. Y se maneja por alcance, pues se llaman términos de referencia. Okay. Entonces, concretando, me parece excelente tu respuesta. Sí se requiere este estudio para todo tipo de desarrollo, solamente que va a haber un nivel de profundidad, como tú dijiste. O sea, si va a ser para una casa, los requerimientos van a ser mucho menores que si yo voy a hacer un proyecto de gran envergadura, ¿es así? Sí, es así. Eso fue una transición bastante fuerte, y estando yo en el ministerio activa, años 2000, 2001, no, era bastante complicado decirle a la gente que va a construir su vivienda unifamiliar: usted necesita un estudio de impacto ambiental. Y fuimos generando reuniones y hicimos formatos para entonces tipos de proyectos, los diferentes tipos de proyectos. Si es una vivienda unifamiliar, el terreno tiene árboles y no sé qué, entonces usted tiene que traer esto y tiene que traer esto, y así lo fuimos generando. Okay. El ministerio, en su proceso, se elabora el estudio, el promotor del proyecto o de la actividad contrata su estudio de impacto ambiental y sociocultural. Lo llevan al Ministerio del Ambiente y ahí se evalúan. Se hacen visitas al campo, se constata todo lo que está expuesto en el estudio, y el acto administrativo que se genera se llama, como estamos en poligonal urbana, se llama acreditación técnica del estudio de impacto ambiental. Es el resultado, es el acto administrativo que genera el ministerio. Eso es lo que vas a obtener. Eso es lo que vas a obtener. Eso tiene un resumen del proyecto, un resumen de la caracterización ambiental, las medidas,
el costo de las medidas, porque las medidas tienen que tener un costo, porque hay un compromiso, una responsabilidad que tiene el titular de esa acreditación técnica para que haga todo lo que está ahí. ¿Podrías decirme un ejemplo de cuáles serían esas medidas? Por ejemplo, si el movimiento de tierra se va a hacer en verano, en época de sequía, entonces que puede haber un riego del área para que no se levante polvo. Porque vamos a estar claros, en un urbanismo inicial, quizás los impactos en el medio biótico, que es vegetación y fauna, son los más fuertes, porque no hay todavía, o sea, se están haciendo movimientos de tierra, se va a hacer tala de árboles, deforestación. Pero a medida que se van desarrollando los terrenos, o los lotes de terreno, entonces empieza a bajar la parte, quizás biótica, de vegetación y fauna, pero sube la parte social. Entonces el ruido, el polvo, los obreros que son externos a esa urbanización empiezan a que se acaso a molestias en la generación de desechos de la construcción, todo eso. Entonces siempre hay que analizar los diferentes impactos. Después que vuelvo y retomo lo del acto administrativo que genera el ministerio, porque me interesa enormemente llegar, es que las decisiones que contempla ese acto administrativo, al final, el director fulano decide otorgar las variables ambientales para el desarrollo del proyecto, residencia tal cosa en tal sitio, siempre el nombre del proyecto y la ubicación. Y ahí es que están establecidas las variables ambientales. Si usted que es el arquitecto, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en sus artículos 86 y 87, tiene las variables urbanas fundamentales para urbanismos y para edificaciones, enumeradas. En cada uno, bueno, la de los urbanismos está que si la trama vial, que si el tamaño de las parcelas, pero hay un numeral que es restricciones por protección y conservación ambiental. Y en el 87, que es el de las edificaciones, altura, densidad, zonificación, porcentaje de ocupación, porcentaje de construcción, restricciones por protección y conservación ambiental. Ese numeral son las variables ambientales. Y esas variables ambientales, en su mayoría, las emite el Ministerio de Ecosocialismo. Las alcaldías, las municipalidades tienen transferidas algunas competencias, como por ejemplo la recolección de desechos, el control de ruido, otras por ahí, pero viales también. Viales, algunas cuestiones viales, quizás unas distancias de cauces canalizados o embaulados, ya están contemplados en los planes de desarrollo urbano local. Y bueno, eso son parte de las variables ambientales, pero el fuerte lo establece el Ministerio de Ecosocialismo. Después que se tiene esa acreditación técnica, es cuando hay que ir a las entes con competencia para otorgar los permisos. Ok, correspondiente al municipio, incluso al mismo ministerio, porque si hay tala de árboles por edificación, entonces se le compete al ministerio. A las alcaldías le compete la tala de árboles por seguridad, cuando el árbol está en riesgo. O las personas que habitan cercanos a esos árboles, ¿no? Sí, bueno, también, si el árbol está en condiciones de riesgo, de amenaza, pues, porque el riesgo es amenaza más vulnerabilidad. Nosotros nos ponemos vulnerables frente a las amenazas y ese es nuestro factor de riesgo. Claro, porque, por ejemplo, los conjuntos residenciales que de pronto gozan del privilegio de tener un área verde amplia con árboles altos, a veces ocurre pues que esos árboles ponen en riesgo las familias que habitan cerca. Entonces empieza aquel tema de tener que solicitar los permisos para hacer esa poda de los árboles. ¿Esto sería una poda de seguridad? Las podas son, ante la alcaldía, son podas de seguridad. La tala es la eliminación definitiva del árbol, y ese es, dependiendo de la especie del árbol,
le toca al ministerio porque hay unas especies que están en veda, están protegidas, y bueno, si estén en área urbana y estén significando algún riesgo, entonces el ministerio tiene que dar su visto bueno. Igualmente hay que pedir el permiso. Y igualmente hay que pedir el permiso. Perfecto. Ok, entonces ya saben, del estudio de impacto ambiental es de donde se generan las variables ambientales que las municipalidades deben incorporar en sus variables urbanas fundamentales. Ese es como el resumen de todo lo que he querido decir en este momento. Es bastante. Es bastante, porque es tenemos corresponsabilidad en los diferentes estados de gobierno. Y todavía hablo como funcionaria, todavía hablo como funcionaria, eso no se quita. Pero sí hay corresponsabilidad entre el gobierno nacional, el regional y el municipal. Ok, Carabobo, cuando no se está en poligonal urbana, estamos en área rural, pero en Carabobo la mayoría de las áreas fuera de poligonal urbana están en un área bajo régimen de administración especial. Son administradas por el Ministerio del Ambiente, porque son o es parque nacional, o es zona protectora, o es bueno, ahorita se me escapa la del lago Valencia, porque zona de protección de la cuenca del lago Valencia. El Casuco es recreacional, es competencia de la alcaldía. Ok, está lo que es el Campo Carabobo, que es un ABRAE, que son las siglas, áreas bajo régimen de administración especial, pero no es administrada por el Ministerio del Ambiente, sino por el de Patrimonio Histórico-Cultural. Entonces ahí el Ministerio también tiene que emitir su acreditación técnica del estudio de impacto ambiental para que el Instituto de Patrimonio Histórico y Cultural pueda emitir sus autorizaciones. Escuchándote conversar, se le vienen a uno casos, ¿no? Y ejemplos que pueden estar relacionados a este tema. Yo recuerdo hace muchísimos años en Valencia, por la zona, subiendo por la avenida Cuatricentenaria, que se hizo toda una tala de árboles, y que se hablaba en aquel momento se escuchaba la palabra ecocidio. O sea, cuando verdaderamente se talan, digamos, sin tener ningún tipo de control, medida o reposición de esa capa vegetal que se está retirando. Entonces, fíjate, hasta el punto al cual se puede llegar a considerar de darle una terminología tan fuerte como ecocidio. Tenemos que entender que cuando se hace un plan de desarrollo plan de desarrollo urbano local, y las parcelas tienen su zonificación, pero no se han desarrollado, voy a decirlo así de lo más sencillo. El viento puede traer semillas y lanzarlas en ese terreno, y esas semillas, si no le dan la limpieza que también las municipalidades exigen, que se mantengan limpios los terrenos, se van a convertir en árboles, y más adelante va a tener compromisos ese propietario de ese terreno, porque la ley contempla que por cada árbol talado hay que sembrar 8. Hay que sembrar 8 árboles, una medida compensatoria, porque las medidas tienen su tipo también. Sí, y esta que está aquí, se le ocurrió, no todo el mundo tiene donde sembrar 8 árboles, ni siquiera si vas a talar 4, porque vas a desarrollar tu vivienda, no tienes donde sembrar 32 árboles. Entonces nos planteamos, si no lo puedes sembrar y cuidar tú, porque tienes el compromiso de cuidarlo por 3 años, tráele el doble de árboles al parque o al ministerio, y el ministerio lo siembra en el parque. Exacto, se hacen los planes de reforestación del ministerio. Eso tiene como 12 años que se instauró esa medida, sí, esa decisión. Y sí, ha sido bien productiva, porque se alimentan los viveros, en este caso del parque, incluso del jardín botánico de Naguanagua se ha llevado también árboles, para el jardín botánico de aquí de San Diego también. Esos promotores de proyectos que no tienen donde sembrar, no tienen espacio donde sembrar sus árboles por compensación de los daños causados. Me parece excelente, me parece una medida excelente.
Exacto. Entonces, más o menos enlazado en tus live anteriores, ya sabemos que toda actividad, todo proyecto necesita estudio de impacto ambiental. Es muy común que se venda o que se ofrezca en venta un terreno con un estudio de impacto ambiental aprobado, y dice con proyecto aprobado. A lo mejor tiene el proyecto urbanísticamente aprobado y su estudio de impacto ambiental también acreditado. Pero eso está dirigido a una persona y a una razón social específica, y eso no es transferible. No es al inmueble, no es al inmueble, sino es al propietario del inmueble, o por decir a la compañía, si es una compañía, porque en los permisos que se hacen o se tramitan en la alcaldía, la permisología va orientada es al inmueble, o sea que si cambia el propietario y lo vendió a otro, la permisología sigue estando para el inmueble. Es lo que tengo entendido yo. En el caso de materia ambiental, la evaluación se hace para el proyecto en ese terreno. Okay. Un proyecto X en un terreno X también. Y la responsabilidad civil, penal y administrativa recae sobre el representante de esa empresa, de esa compañía, de esa razón social, pues, que representa a ese proyecto. Si el que compra el terreno va a desarrollar el mismo proyecto igualito, lo que tiene que someter ante el ministerio y demostrar los cambios legalmente, más nada. Pero si quiere hacer un cambio de proyecto mínimo, puede ser que el proyecto aprobado sean 6 galpones industriales, pero él quiere ahora hacer, por decir algo, una clínica. Que representa, o más galpones. Entonces ya el proyecto evaluado está modificado, hay que volverlo a evaluar. Es decir, que por ejemplo, si una persona, o sea, yo compré un terreno, entonces voy a desarrollar allí un centro comercial cuyos locales para mí no tienen ningún uso porque, o sea, va a ser comercial, pero yo no voy a decir como propietario de ese centro comercial que este local va a ser para esto, porque es unos locales tipo y que serán arrendados o vendidos. La actividad se la va a dar es el que compre o el que arriende el local. Entonces, en ese caso, yo cumplí con todos mis parámetros, con la acreditación, está en pleno desarrollo y yo decidí vender eso con el proyecto y todo, y me lo compró otra persona, bien sea jurídica o una persona. Pues. Entonces, si él continúa lo mismo, tiene que hacer los cambios de su nombre ante el ministerio. Correcto. O sea, no puede conservar esa misma... No debería conservar la misma, deberían actualizar. No, deben actualizar ante el ministerio, que es otro que tiene corresponsabilidad en lo que se hizo, quién es el nuevo propietario y el nuevo promotor de ese centro comercial. Si es el mismo, es un procedimiento bastante sencillo. Eso no importa. Pueden cambiar la cantidad de locales internos, pero si la área de ocupación y el área es la misma, si se mantienen las otras, no hay que hacer cambio prácticamente. Claro. Yo lo veo con el ejemplo, Vicente, que colocaste, como cuando tú compras un inmueble y la cédula catastral del inmueble que acabas de adquirir, tú tienes que actualizarla, porque la cédula catastral que estaba a nombre del propietario anterior. Entonces, así lo veo yo, corrígeme si me equivoco. Si hay una acreditación otorgada a una persona natural o jurídica y esta persona natural o jurídica vendió este proyecto, ¿verdad? Me suena lógico que haya que hacer ese cambio a nivel del ministerio. Siento yo que es semejante a lo de la cédula catastral. Sí. Es perfectamente válida la comparación. Es eso, actualizar en el ministerio quién es el nuevo promotor del proyecto y cuál es su razón social. Importantísimo. Sí. Habías hablado también de un
Pasivos ambientales. Yo sabía que te iba a gustar eso. Yo sabía que te iba a gustar ese tema. Me llama la atención. Pasa mucho con terrenos y con galpones industriales. ¿Okay? Nadie sabe el antecedente de lo que ahí funcionaba, si se va a vender un terreno donde funcionó algo y un galpón o un galpón industrial. Normalmente lo recomendable es que hagan una consulta ante el Ministerio de Concesionismo para saber en qué el estatus de esa, el estatus de eso. ¿Por qué? Porque pueden haber derrames de lubricantes de alguna planta que hubo ahí de gasoil y el suelo está contaminado, pero eso lo hizo el dueño anterior. Eso es un pasivo ambiental. Si usted compra el terreno con ese derrame y con esa contaminación de suelo, usted está comprando también ese pasivo ambiental. Interesante, no Okay. nunca ese término. Si tiene un rincón con desechos, no, esos son desechos, usted lo puede mandar a moverlos, pero si esos desechos se clasifican, a lo mejor hay desechos peligrosos allí, bombillos de neón, esas cosas. Eso no es un desecho cualquiera, eso hay que saberlo disponer y hay que buscar un manejador de todas esas cosas. Entonces al momento de que alguien compre un terreno o un galpón que tenga esas cosas que no se solucionaron con el propietario anterior, entonces está adquiriendo esos pasivos ambientales, una responsabilidad sobre esos pasivos ambientales que se llaman son pasivos ambientales. Este es un término, de verdad, yo no lo había escuchado nunca, por eso siempre es bueno hablar con los especialistas, con los que saben, y por eso estamos hablando hoy aquí con María Josefina González. Es que yo le digo cariñosamente María Pinita y así la conoce mucha gente, pero ella es la ingeniera María Josefina González con todo este conocimiento que nos trae y que, como siempre les digo, tratarlo de condensar en tan pocos minutos es bastante complicado. De hecho, ya me hicieron señas de que tenemos que ir culminando. No sé, María Pinita, si tenías algún otro punto específico que acotar. Bueno, este tema es súper apasionante. Este tema es súper apasionante. Y si nos ponemos a conversar, salen muchas cosas que quizás a ustedes les pasa por la mente, al arquitecto le pasa en sus cantidad de escenarios que se le presentan en la alcaldía de Lima, ¿no? ¿Qué está usted? En la alcaldía de Valencia, en control urbano. No, siempre a la orden. El María Finita es porque cuando fui a crear mis redes, el María González estaba súper atiborrado, no encontraba ninguna opción para poner el nombre en mis redes, y a mí familiarmente me hice Finita por el Josefina. Claro. Por el Entonces, Bueno, entonces María Finita, María Josefina, no importa, pero de verdad súper agradecida de que nos hayas regalado este tiempo. Sí te vamos a volver a invitar porque la verdad que yo también quedé así como con necesidad, como picada, vamos a decirlo coloquialmente, de tener un poco más de este conocimiento. Esto es cultura, señores, esto es cultura, yo diría que no es que es cultura general, es una cultura inmobiliaria, profesional, especializada. Recuérdense que estamos transmitiendo este live desde InmoGB, tu inmobiliaria gourmet. Hoy no estamos en la sede de nuestra oficina, hoy estamos en otra locación, pero siempre estamos aquí con el corazón inmobiliario. Y precisamente los que nos han escuchado o nos van a escuchar después se habrán dado cuenta de toda la incidencia que hay cuando nosotros tenemos un inmueble. Fíjense este tema final de los pasivos ambientales. Yo no lo había escuchado nunca, pero ahora que uno lo ha escuchado, claro, y uno puede darle también ese asesoramiento a sus clientes para que lo tengan presente, no vayan a incurrir por desconocimiento en una irresponsabilidad que les genere una sanción. Porque aquí estamos hablando inclusive de sanciones. Vamos a hablar un poquito cortico, que ya estamos casi despidiéndonos. Aquí les voy a dejar al arquitecto Vicente Dayuto. No, lo que quería agregar es que, o sea, es cultura profesional que también le sirve, o es muy importante para todos los que somos arquitectos, ingenieros, los que están en las carreras afines. ¿Por qué? Porque me incluyo, desconocemos muchas cosas que
no aplicamos, ¿ves? Entonces caemos en errores, en mal diseño por no adecuarnos y tener ese desconocimiento, el cual tenemos que buscar y estar promoviendo los que tenemos cierto conocimiento, promoviéndoselo a los demás. Bueno, Vicente, tú en nuestros live has hecho mucho hincapié en eso, en lo que es especializarse en este tema inmobiliario, ¿no? Tú has incursionado en él de una manera tangencial, pero de verdad que tu aporte como arquitecto ha sido excelente, y ahorita con María Finita en este equipo ni hablar. Bueno, todo esto es parte de lo que usted dice y lo que hemos conversado también. La buena actitud hacia el ambiente la debemos tener todos, en lo personal y en lo profesional. Okay, esto Me gustaría que incorpora lo que es el ambiente, porque mucha gente cree que el ambiente es solo el montecito. No, el ambiente es la integración de los recursos naturales, agua, suelo, vegetación, fauna, atmósfera, y los procesos en donde ellos están insertados, ¿okay? Y los ecosistemas es donde son sistemas ecológicos, pero ya la ciudad es un ecosistema, se ve como un ecosistema urbano y es así, igual, y es un ambiente, es parte del ambiente. De hecho, son estudios de impacto ambiental sociocultural, porque ahí se evalúa la actividad económica, la densidad poblacional, toda de humanos, o sea, porque son los que viven en ese ecosistema urbano. Y los que lo intervienen. Y los que lo intervienen, por supuesto. Vamos entonces. Yo creo que sí vamos a necesitar otro programa, porque se me quedaron muchos puntos. Necesitamos otro programa. Por ahora puedes dar tus redes sociales para que te contacten. Ok. Mi red social personal es María Finita, @María Finita, yo soy más tuitera que Instagram, pero tengo las dos. Y mi empresa, a la que fundamos familiarmente, pero somos profesionales en el área ambiental todos, es Biorecursos CA, @Biorecursos CA. Por ahí nos pueden contactar. Número de teléfono, el mío, 0414-417-0866. Perfecto. Vicente, recuerda tus redes sociales rapidito. Mis redes sociales son corticas. Mi número de teléfono es 0424-403-6206 y por Instagram @B_Dayuto, B de Vicente, Dayuto. Bueno, finalmente entonces yo recuerdo mi número telefónico 0424-491-4461 y el Instagram de la corporativo es inmogb.inmogourmet. Además está giselabarroeta.inmogb. Por ahora entonces nuevamente le doy las gracias de verdad a María Finita por estar aquí, también al arquitecto Vicente Dayuto, y bueno, estaremos próximamente volviéndola a invitar porque se nos quedaron muchos puntos por hablar. Entonces no me queda más que decirles por el día de hoy, gracias por su compañía, espero que haya sido de su agrado y bueno, recuérdense que somos InmoGB, tu inmobiliaria gourmet.